Muy buenas tardes, estimados estudiosos. El día de hoy empezamos el ciclo de conferencias en la materia de legislación en seguridad y salud en el trabajo para la especialización de salud ocupacional y seguridad en el trabajo. Inicialmente me presento, mi nombre es Julia Elizabeth Sarmiento Muñoz. En la pantalla ustedes van a encontrar los correos electrónicos por el cual me pueden contactar, y adicionalmente pues el ideal es que nos contactemos vía vía correo de la plataforma. Cualquier duda, cualquier inconveniente que se les presente, con mucho gusto les estaremos ayudando vía correo de la plataforma. Adicionalmente, el día de hoy vamos a hacer como una introducción a la asignatura. Vamos a mirar qué es lo que nosotros vamos a ver dentro de la asignatura, y adicionalmente vamos a iniciar el contenido de la asignatura viendo la evolución de la seguridad y salud en el trabajo y viendo pues las principales normatividades que vamos a desarrollar a través de esta materia. Para comenzar, entonces, empecemos a mirar qué es lo que nosotros vamos a ver dentro de la asignatura. En primera medida, vamos a ver la evolución histórica de la seguridad y salud en el trabajo, que es el tema que nosotros vamos a ver en esta conferencia, en esta primera parte. Después, posteriormente, vamos a ver el trabajo decente en las empresas, las formas de contratación laboral. Vamos a ver las principales regulaciones en materia de laboral y cómo se debería desarrollar una relación laboral idónea y de forma idónea. Vamos a hacer un bosqueo, un paneo por el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Posteriormente vamos a introducirnos en el sistema general ya de riesgos laborales. Vamos a ver el decreto 1295 de 1994, vamos a ver la ley 1262 de 2012 y el decreto 1072 del 2015. Posteriormente nos vamos a introducir un poco más en la temática de la seguridad y salud en el trabajo, viendo la definición de accidente de trabajo y enfermedad laboral. Vamos a ver las respectivas definiciones, vamos a ver las prestaciones económicas derivadas del sistema de seguridad y salud en el trabajo o del sistema de riesgos laborales. Vamos a ver cómo se hace un reporte de accidente de trabajo, cómo o qué consecuencias trae un accidente grave y un accidente mortal, cómo se efectúa la calificación del origen y la pérdida de la capacidad laboral, qué es eso de las juntas de calificación. Derivadas de este sistema de riesgos laborales, vamos a ver las diferentes responsabilidades frente a las cuales no solamente la empresa, sino una persona natural se va a ver o se puede ver involucrada o inmersa. Dentro de ellas la responsabilidad laboral, la responsabilidad civil, la laboral derivada del cumplimiento o de esas obligaciones laborales que se le desprenden al empleador, la civil ante el incumplimiento, ¿sí? ¿Qué responsabilidad, sobre todo económica, puede derivar? La responsabilidad solidaria cuando tenemos varios empleadores o hay confluencia de varios empleadores. La responsabilidad penal, ¿sí? Cuando hay o cuando se comete alguna omisión o algún acto delictivo que conlleve alguna pena privativa de la libertad. La responsabilidad administrativa, que básicamente es la posibilidad que se da de imponer algún tipo de sanción por parte de la administración pública ante el incumplimiento de alguna obligación. La responsabilidad ambiental, que básicamente es aquella incidencia que tienen los riesgos ambientales sobre
sobre el trabajador y qué responsabilidad tiene el empleador en cuanto a dichos riesgos. La responsabilidad disciplinaria básicamente es qué sanciones se pueden implantar, no solamente al empleador, ¿sí?, sino a alguna persona por el desconocimiento de alguna obligación o por el incumplimiento de alguna norma. La responsabilidad médica, la responsabilidad fiscal y la responsabilidad civil en la calificación del origen y pérdida de la capacidad laboral. ¿Listo? También vamos a ver los conceptos de acoso laboral derivado de ella. Vamos a ver en qué consisten esos comités de convivencia laboral, que es obligación de toda empresa tenerlos. Vamos a ver qué es la responsabilidad para la identificación y evaluación, prevención e intervención y monitoreo permanente de la exposición de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Vamos a ver en qué consiste esa farmacodependencia en el sistema general de riesgos laborales. Posteriormente también vamos a introducirnos un poco en el tema de el fuero de discapacidad y el sistema general de riesgos laborales. Vamos a ver dentro de ello cómo se hace el manejo de las historias clínicas, que es el trabajo en altura. En alturas vamos a ver, ya como les había mencionado, la ley 1562, que básicamente es la normatividad que introduce el sistema de gestión en seguridad y riesgos laborales, en seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? En la normatividad colombiana. Vamos a ver la normatividad en el sistema de riesgos laborales desde 1950-2018, que tengamos cuidado con este punto, porque esto lo vamos a ver a través a través de toda la materia. Entonces pues se va a tener en cuenta durante digamos, todo el ciclo de conferencias. Vamos a ver qué autoridad tiene la inspección y vigilancia y el control en materia de seguridad y salud en el trabajo y en materia de riesgos laborales. También vamos a hacer un bosquejo sobre la Comunidad Andina de Naciones, los diferentes convenios que le son aplicables a Colombia, como es o haciendo especial relación en el convenio o en la decisión 584 del 2004 y en la resolución 957 del 2005, que básicamente son las disposiciones de la Comunidad Andina que impusieron la obligación a Colombia para regular estos aspectos. También vamos a hablar un poco del decreto 2923 del 2011. Vamos a hablar de la licencia de salud ocupacional, ¿sí?, que en últimas es una de las razones de ser por las cuales estamos haciendo esta especialización. Y adicionalmente vamos a ver el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que está basado en el decreto 1072 del 2015. Y finalmente vamos a ver un poco o vamos a aprender un poco de cálculo actuarial, que nos va a permitir calcular o tener una aproximación de esas diferentes licencias o indemnizaciones derivadas de los riesgos laborales o del acontecimiento de un evento, ya sea de un accidente laboral o de una enfermedad profesional. Perdón. Para iniciar, en cuanto a la evaluación, ustedes ven ahí, vieron una diapositiva de evaluación. En cuanto a la evaluación, ustedes tienen disponibles en su aula un cronograma donde van a observar las fechas en las cuales vencen las diferentes actividades, y van a observar el tiempo que ustedes van a poder desarrollar las diferentes actividades. Cualquier otra duda, ustedes me la dicen vía correo y con mucho gusto les estaré esclareciendo.
Bueno, para entrar un poco en materia, ¿sí? Vamos a ver un poco la evolución histórica de la salud y la seguridad en el trabajo. ¿Listo? Para ello es importante que nosotros tengamos preciso en que la salud y la seguridad y la salud en el trabajo está de la mano con la razón de ser del trabajo. El trabajo siempre ha sido una herramienta pues para las personas, ¿sí? O para el hombre, una herramienta del hombre para satisfacer las diferentes necesidades. Desde el principio de los tiempos, el hombre se ha visto o ha tenido la necesidad de elaborar, de efectuar algún trabajo para satisfacer sus necesidades tales como vivienda, tales como alimentación, tales como eh, el mismo, la procreación, ¿sí? Entonces todas estas necesidades han sido o han tenido una razón de ser, ¿sí? Y de una u otra forma se han satisfecho a través del trabajo. Y para efectuar ese trabajo, ¿sí? se han, se han tenido que establecer algunos mecanismos que garanticen de una u otra forma la seguridad para efectuar esos trabajos, ¿sí? Es así como, por ejemplo, ya en los 4000 antes de Cristo ya teníamos o habían algunas nociones de esa salubridad que se tenía que desarrollar o se tenía que tener para el desarrollo de ciertos trabajos, ¿sí? Uno de estos es, por ejemplo, los guerreros embalsamadores, ¿sí? Que tenían que desarrollar sus actividades de guerreros bajo ciertas particularidades con el fin de garantizar algún grado de salubridad en el desarrollo de sus funciones. ¿Listo? En Roma ya esta noción de salubridad evoluciona un poco, ¿sí? Y aparece la noción de salud pública, ¿sí? De desarrollar esa salud pública en los colegios y universidades romanas. ¿Por qué? Porque esa salubridad pública empieza a coger especial importancia, sobre todo en las, por decirlo así, en los niveles sociales más altos, siendo esa salubridad pública como o es tomada esa salubridad pública como una noción de dignidad. ¿Listo? En Grecia, esa salubridad pública toma especial importancia desde la literatura con autores como por ejemplo Hipócrates. En Mesopotamia, ¿sí? Hay algunas regulaciones que empiezan a basarse a partir o empiezan a desarrollarse a partir del Código de Hammurabi, regulaciones que empiezan a hablar de un poco de aquellas disposiciones de salubridad, de salud, no solamente pues para quienes desarrollaban algún tipo de actividad, sino también para desarrollar o para garantizar esa convivencia en una ciudad o en una conglomeración de viviendas un poco más compleja. Ya para la Edad Media, la religión empieza a tener gran connotación y esas nociones de salubridad empiezan a tener connotación de órdenes religiosas. Se hace una mayor relevancia a la salud pública. ¿Por qué se hace una mayor relevancia en la salud pública? Porque
en la Edad Media empiezan a haber grandes desplazamientos por parte de la población rural hacia la ciudad, ¿sí? Hacia la ciudad o hacia las metrópolis, donde empieza a haber grandes conglomeraciones de personas, ¿sí? Donde esa salubridad pública o esa salud pública empieza a tener importancia debido a que la posibilidad en que se esparzan una mayor cantidad de bacterias, virus, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Es mucho más alta por la densidad poblacional. ¿Listo? Además, empiezan a haber regulaciones en cuanto a la disposición de ciertos sustancias de basuras para que no haya tanta esparcimiento o presencia, por ejemplo, de roedores y evitar la, la dispersión de enfermedades de una forma muy rápida. ¿Listo? En la Edad Media también el Estado, al tener bajo su potestad, ¿sí? El sistema de salubridad pública, acoge o tiene la potestad también o la responsabilidad de proteger a los ciudadanos. Y estas protecciones recaen también a través de esos sistemas de salubridad pública y esas disposiciones sobre la salud pública para garantizar un poco la seguridad de esos ciudadanos que acuden sobre todo a las grandes metrópolis. ¿Listo? El sistema corporativo también empieza a tener importancia sobre por qué. El sistema corporativo, aquí se empiezan a formar los grandes gremios ya sean de artesanos, de orfebreros, ¿sí? Gremios que permiten o le permiten a las personas que pertenecen a estos gremios empezar a tener algún poder de disposición y algún poder económico, ¿sí? Para empezar a exigir un poco más de derechos. En la edad moderna, con la revolución industrial y la mano de obra barata, se empieza a hacer una especial relevancia sobre esa seguridad y esa salud, esa seguridad y salud en el trabajo sobre esos riesgos laborales. ¿Por qué? Porque el hecho de la existencia de mano de obra barata o al haberse desplazado una gran cantidad de población rural a la ciudad, ¿sí? Hace que haya una gran demanda de actividades laborales, es decir, que haya una gran oferta de mano de obra, ¿sí? Al haber una gran oferta de mano de obra, esos precios o le posibilitan al empresario que tener cierta libertad de disposición, ¿sí? Cierta libertad que le permite de una u otra forma jugar con ese poder de disposición que tenía el empresario sobre esa mano de obra. Esto conlleva a que haya un abuso por parte del empresario, por ejemplo, con horarios extendidos, con contratación de niños, por ejemplo. Sí, aquí estamos hablando más o menos de 1800, 1700, 1800, ¿sí? Entonces, como para tener un poco de contexto, es importante que tengamos en cuenta que en este momento no hay como tal una lucha, una unión obrera, ¿sí? Que permita hacer la exigencia, ¿sí? De ciertos derechos, ciertas garantías en cuanto no solamente a seguridad y salud en el trabajo, sino en cuanto a derechos laborales. Más adelante,
con esta mano de obra o la mano de obra ya para un poco más finales de 1800, ¿sí? O la mano de obra barata, por decirlo así, ¿sí? Se empieza a unir un poco y empieza a hacer la exigencia de ciertas garantías, ciertos derechos, ciertas, ciertas obligaciones por parte del empresario para, para tratar de garantizar de que las personas que acuden a trabajar sobre todo en grandes industrias, ¿sí? No sean abusadas o no les sean impuesto obligaciones laborales extenuantes que incluso dañen su salud. Un poco más ya para, digámoslo así, en territorio americano, ¿sí? La evolución histórica de la seguridad y salud en el trabajo se ha dado eh, a través, por ejemplo, de las leyes de Indias, ¿sí? Uh, ¿Por qué? Porque todas estas regulaciones que estaban vigentes en Europa se traen con la conquista y con la colonia, se vienen a imponer un, en, pues, en territorios americanos, en territorios americanos conquistados, ¿sí? Y es así como, por ejemplo, Felipe II y Felipe IV trae algunas disposiciones en cuanto a cantidad de horas laborales, en cuanto a días de descanso, ¿sí? En cuanto a protecciones que se les daban a los indios, ¿sí? En caso de enfermedad o de accidentes laborales, protecciones que ya se habían desarrollado un poco en Europa, ¿sí? Todas estas, todas estas regulaciones que se imponen a través de las leyes de Indias, posteriormente se van o van evolucionando. ¿Listo? Entonces, para aterrizar un poco más en lo que hemos tenido en cuanto a Colombia, ¿sí? Eh, Tal vez las leyes más antiguas, ¿sí? Que vemos aquí en esta diapositiva, las leyes más antiguas son, por ejemplo, la ley 33 de 2013, que empieza a hablar de lo que es la higiene pública y privada, imponiendo algunas obligaciones, no solamente para entes públicos, sino también para las personas privadas. Impone algunas obligaciones, como es preservar ciertas condiciones de higiene para evitar la proliferación de enfermedades, ¿sí? La ley 57 de 2015, ¿sí? Que es conocida como la ley Uribe-Uribe, ¿sí? Introduce la noción de accidente de trabajo y establece algunas compensaciones que se van a aplicar en caso de accidente de trabajo. La Ley 32 de 1918 crea la Dirección de Higiene, perdón, crea la Dirección de Higiene, facilitando un poco o procurando un poco que esa higiene se desarrolle un poco más, no solamente a nivel, digámoslo así, a nivel privado, sino también dentro del ejercicio de actividades laborales. La Ley 37 de 1921 crea el seguro colectivo. Ese seguro colectivo está diseñado para favorecer a un colectivo de trabajadores y generar algunas condiciones de seguridad que les permitan desarrollar las actividades laborales. La ley 83 de 1923 crea la oficina de trabajo, una oficina de trabajo encargada de eh, crear políticas de derecho laboral, políticas en principio muy rudimentarias, ¿sí? Que empiecen a proteger un poco al trabajador en pro de ese empleador que en inicio tenía absolutamente todas las potestades
y podía implementar o podía desarrollar toda o cualquier tipo de prerrogativa o condición. ¿Listo? La ley 10 de 1934 habla o impone la obligación para desarrollar programas que permitan la rehabilitación profesional de trabajadores que hubiesen sufrido algún accidente de trabajo o tengan alguna enfermedad profesional. O cuál era el fin de esta ley. Básicamente favorecer o facilitar el proceso de eh, inclusión o de regresar o posibilitar al trabajador con algún tipo de accidente de trabajo el regresar a desarrollar o recuperar su fuerza laboral. ¿Listo? Adicionalmente, un poco más después, ya en los años 30, la ley 96 de 1938 crea el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Este Ministerio de Trabajo inicialmente se encarga de tanto la salud como el trabajo. Posteriormente, ¿sí? O más adelante, se va a separar el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, pero inicialmente en 1938 se crea la figura conjunta. El decreto 2350 de 1944 desarrolla el concepto de accidente de trabajo y enfermedad laboral. Asimismo, en 1945 la ley sexta establece la asistencia en caso de enfermedad laboral para el sector público. Y en 1946, con la ley 90, se crea lo que se conoció como Seguro Social, una entidad que en ese momento se encargaba de todo el sector asegurador, se encargaba de la salud, las pensiones y el sistema de riesgos laborales de los trabajadores, sobre todo los trabajadores en el sector privado. ¿Por qué en el sector privado? Porque generalmente en el sector público cada entidad o cada sector, ¿sí? Tenía sus propias disposiciones. Eh, con el decreto 2663 y 3743 de 1950 se establece o se crea o se impone el Código Sustantivo del Trabajo. Dicha disposición hoy en día sigue vigente. Entonces, el Código Sustantivo del Trabajo que tenemos hoy en día y que aún es aplicable, ¿sí? Es de 1950 para que lo tengamos muy claro. Para continuar un poco les voy a explicar les voy a explicar un poco la jerarquía normativa que tenemos en Colombia. Esta jerarquía normativa va a estar basada en la pirámide kelseniana, ¿sí? Dicha pirámide establece que tenemos una norma superior sobre la cual no hay absolutamente nada y que todas las disposiciones que están por debajo de ella deben cumplir dicha normatividad. Esa norma superior que tenemos en Colombia va a ser la Constitución Política Nacional. Esa Constitución Política tiene una serie de principios y derechos fundamentales que ninguna otra normatividad, ¿sí? de menor grado puede llegar a vulnerar. ¿Listo? A través de la Constitución Política se consagran algunos derechos, como por ejemplo la libertad, como el derecho a la vida, como el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, sí, entre muchos otros. ¿Listo? Por debajo de la Constitución Política tenemos la ley o las leyes. Tenemos varios tipos de leyes, entonces tenemos dentro de, o algunas de estas son, por ejemplo, las leyes orgánicas, las leyes estatutarias, sí que van a depender básicamente o las leyes ordinarias del tipo de tema que vayan a regular. Estas leyes van a ser realizadas o van a ser hechas por lo que nosotros conocemos como rama legislativa. La rama legislativa
es básicamente está conformada por el Congreso, ¿sí? Que va a estar dividido en dos cámaras, que va a ser el Senado y la Cámara de Representantes. ¿Listo? Entonces, dentro del Congreso se hace todo el procedimiento necesario para crear leyes, ¿sí? Que son las que van a regular los diferentes campos de diferentes áreas eh, en la vida diaria, ¿sí? También conjuntamente con las leyes tenemos algunos decretos ley, ¿sí? Que tienen, digamos, el mismo nivel de las leyes, pero siguen, aunque a pesar de que sean decretos. ¿Listo? Por debajo de las leyes y los decretos ley vamos a tener los decretos. Los decretos van a ser disposiciones que van a estar elaboradas por la rama ejecutiva, ¿sí? Básicamente por el líder de la rama ejecutiva, que para nuestro caso es el presidente. ¿Listo? El presidente entonces tiene la potestad de hacer decretos que en muchos de los casos van a regular esas leyes, a ampliar esas leyes que ya están hechas. ¿Listo? Debajo de los decretos vamos a encontrar las resoluciones. Generalmente las resoluciones son son disposiciones administrativas, actos administrativos, ¿sí? Que son realizados por entidades administrativas, como por ejemplo los ministerios, como por ejemplo las superintendencias, entre otros. Las circulares son otros actos, ¿sí? Pero ya de un nivel inferior, que no siempre tienen nivel vinculante, pero sí pueden aclarar algunas formas de aplicar la ley y las normas. Adicionalmente encontramos las normas departamentales. Las normas departamentales o de aquí para abajo vamos a tener o tenemos que hacer una claridad. Las normas departamentales y municipales van a tener aplicación únicamente en el lugar en donde se efectúan, ¿sí? En cuanto a las normas departamentales, ¿sí? Solo van a tener aplicación en el departamento para el cual se diseñan. Por ejemplo, ¿sí? Para Cundinamarca, ¿sí? La asamblea y el gobernador van a hacer ciertas normas que únicamente van a ser de aplicación en Cundinamarca. ¿Listo? Y lo mismo sucede, por ejemplo, con el Bichada, con el Meta, con Guainía, con Tolima, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? En cuanto a las normas municipales y las normas distritales, también van a tener un ámbito de aplicación, sí, pero ya estamos hablando del distrito, por ejemplo, del distrito capital de Bogotá, sí, o estamos hablando de algún municipio en particular. En las normas departamentales vamos a encontrar, por ejemplo, que la asamblea va a ser ordenanzas, y en las normas municipales, por ejemplo, vamos a encontrar que el consejo hace algunos acuerdos y estos van a ser de aplicación municipal o distrital, según sea el caso. En las normas internas de la empresa, entonces ya para las normas internas de la empresa, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, el reglamento interno de trabajo, el reglamento de higiene y seguridad, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, los distintos manuales de gestión, ¿sí? Todas estas normas de carácter interno van a tener únicamente incidencia en la empresa para la cual fueron diseñadas. Algo importante sí es que ni las normas internas de la empresa, ni las normas municipales, ni las normas departamentales, ¿sí? Pueden estar en contravía en esas normas, o pueden contradecir a las normas superiores. ¿Listo? Por ejemplo, un reglamento interno de trabajo no podría contradecir a la Constitución, ni a un decreto, ni una norma municipal. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces, en cuanto al Código Sustantivo de Trabajo, ¿qué normatividad vamos a tener relativa a la seguridad y salud en el trabajo o al sistema de riesgos laborales en cuanto al Código Sustantivo de Trabajo?
Para ello, digamos que los artículos más relevantes en materia de riesgos laborales van a ser los siguientes. El artículo 56 que impone las diferentes obligaciones de carácter general para tanto el empleador como para el trabajador, ¿sí? Y dispone, por ejemplo, obligaciones de cuidar la salud para el trabajador, por ejemplo, de proporcionar todos los elementos de protección para el empleador, etcétera. El artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo también impone algunas obligaciones para el empleador, como por ejemplo es el proporcionar locales apropiados y elementos de protección apropiados para el desarrollo de todas las actividades, ¿sí? A esto incluye tener pues estos locales apropiados en condiciones de salubridad, ¿sí? En condiciones de higiene, ¿sí? Para que los trabajadores puedan desarrollar eh, sus, sus actividades. El artículo 58 va a imponer algunas obligaciones especiales para el trabajador. El artículo 62 establece algunas causales o las causales de terminación del contrato, ¿sí? Y en especial en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Establece la posibilidad de terminación del contrato por enfermedad contagiosa o crónica del trabajador. El artículo 108 establece el reglamento interno de trabajo. Dentro del reglamento interno de trabajo debe estar regulado, por ejemplo, los temas de acoso laboral, por ejemplo, debe estar específico cuál es el procedimiento sancionatorio en caso de que un trabajador incumpla alguna de las obligaciones, como por ejemplo el usar elementos materiales de protección o el utilizar las herramientas que le proporciona la empresa para la protección o para el desarrollo de sus actividades. El artículo 199, ¿sí? Que habla del concepto de accidente de trabajo. Este concepto, el concepto que está, ¿sí? Este concepto que nos habla de accidente de trabajo, o el que está vigente, si es el que tenemos en el decreto 1295 de 1994. También en los artículos 200, 201 y 202, ¿sí? Nos hablan de enfermedad profesional. En el 205 habla de la obligación por parte del empleador de prestar los primeros auxilios en caso de algún accidente de trabajo o de que se tenga alguna urgencia, ¿sí? El artículo 106 habla de la asistencia médica inmediata que se le debe facilitar y proporcionar al trabajador accidentado, y habla de esa obligación de que el empleador debe facilitar o debe ayudar a acercar o de llevar a su trabajador accidentado a que le suministren esa asistencia médica. El artículo 207 habla que el empleador no puede contratar asistencia médica, podrá contratar asistencia médica particular a un médico graduado, es decir, que puede llegar a tener un médico graduado dentro de su empresa para que otorgue o facilite esa asistencia médica. ¿Listo? El artículo 208 va a hablar de la oposición del trabajador a la asistencia médica. Esto es básicamente que el trabajador en dado caso se puede oponer a que el empleador le suministre asistencia médica si el trabajador desea, siempre y cuando pues asuma digamos así los riesgos que se deriven de ello. En el 214 se impone o se establece la posibilidad de que el trabajador pueda llegar a tener un seguro de vida pues contratado por el empleador.
En el 216 se establece la posibilidad de que cuando exista culpa del empleador en la ocurrencia de un accidente o de una enfermedad profesional, si el empleador tiene la obligación de indemnizar total o parcialmente los perjuicios que se le causaron al trabajador con ese accidente o con esa enfermedad profesional. El artículo 219 es el que nos habla del seguro por riesgos laborales, ¿sí? Y, y nos habla de ese seguro que es lo que hoy nosotros conocemos como ARL, ¿sí? Ese es el seguro de riesgos profesionales. El artículo 221 establece el aviso que debe dar el accidentado, entonces establece como obligación para el trabajador el informar el informar cualquier ocurrencia de un accidente laboral. Eh, En el artículo 224, 225, 226 se establecía la obligación de pactar o de hacer como una reserva de capital en caso de que ocurriese algún accidente laboral o alguna enfermedad profesional. ¿Listo? Pero con la aparición de las ARL o las ARP como eran conocidas en ese momento, ¿sí? Esa obligación desapareció porque ya esa obligación de reserva de capital se traslada directamente a la ARL. En el artículo 309 300, al 337 se habla de prestaciones especiales que algunas empresas deben brindar a sus trabajadores, por ejemplo, como es el caso de empresas con altos riesgos, como el desarrollo de actividades mineras, el desarrollo de actividades en altura, etcétera. ¿Sí? El artículo 348 impone medidas de higiene y seguridad en las empresas, estableciendo la necesidad de que todas las empresas cumplan con ciertas normas de higiene y seguridad para garantizar pues unos espacios adecuados para el desarrollo de las actividades laborales de sus trabajadores. El artículo 349 impone la obligación de mantener un reglamento de higiene y seguridad en la empresa o de tenerlo y aplicarlo. ¿Sí? El artículo 351 habla de la obligación que tiene la empresa de publicar ese reglamento. El artículo 352 habla de la vigilancia y sanciones que se le pueden llegar a imponer a la empresa en caso de no cumplir las disposiciones legales y en caso de no estar en regla, por decirlo así. Aquí ya tenemos un poco más para aterrizar un poco más en materia, ¿sí? Tenemos cuál ha sido la evolución en materia de seguridad y salud en el trabajo, en materia de legislación que ha tenido o que hemos tenido en Colombia. En primera medida tenemos, por ejemplo, el decreto 614, que ya está totalmente derogado, que fue con el que se implantó la obligación a las empresas de adelantar programas de salud ocupacional. Más adelante la ley 9 de 1979 establece que en todo lugar de trabajo se debe tener un programa de salud ocupacional. ¿Sí? Esta ley hoy está en vigencia, ¿listo? Pero ya no estamos hablando de programa de salud ocupacional, sino de sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, ¿listo? Más adelante, la resolución 1016 del 89 reglamenta la organización y el funcionamiento en que o la forma en que se van a desarrollar esos programas de salud ocupacional. Un poco más adelante, en el 2012, tenemos la ley 15
62 1562, que estableció que ya no vamos a ver como tal, o es el que transforma ese programa de salud ocupacional en lo que hoy conocemos como sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. El decreto 1443 del 2014 dictan las disposiciones para la implementación de ese sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Este decreto 1443 se encuentra derogado porque es el decreto 1072 de 2015 que o este decreto es el decreto único reglamentario del sector del trabajo. Este decreto hace básicamente una recopilación de diferentes normatividades en materia de seguridad, no solo de seguridad y salud en el trabajo, sino en materia laboral, sí, que le son de aplicación directa a la empresa. ¿Listo? Esas normatividades, este decreto tiene básicamente dos libros. Tiene el libro, tiene dos libros, tiene o está compuesto también de dos partes, título 4, capítulo 6, ¿sí? Que habla de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? El decreto 52 de 2017 es el que establece o hace una transición para la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, a través de la resolución, que ustedes no lo observan ahí, pero esta resolución va a ser muy importante, la resolución 1111 de 2017, es la que establece los mínimos que debe tener un sistema para la implementación, un sistema para la implementación de ese sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Es la resolución 1111 que establece cuáles son esos mínimos que yo como empresario debo cumplir para estar o para tener el chulito en el sistema de gestión. Listo. Entonces vamos a ver qué es lo que tenía la ley novena de 1979. Listo. Inicialmente habla de los individuos en sus ocupaciones e impone esa obligación de que en el desarrollo de todas las ocupaciones o de cualquier ocupación se deba implementar o se deba implementar el sistema, los programas de salud ocupacional en los diferentes puestos de trabajo. Adicionalmente también tenemos o impone la obligación no solamente para el empleador, sino también impone obligaciones en materia de salud ocupacional al Ministerio de Salud, a los empleadores, a los trabajadores y al gobierno, ¿sí? Por ejemplo, al gobierno le impone la obligación de que regule esta materia y que haga un proceso de vigilancia en el cumplimiento de los diferentes programas de salud ocupacional que se tengan al interior de una empresa. ¿Listo? El artículo, por ejemplo, el artículo 87 habla de los servicios de salud ocupacional y de los diferentes formas en que se podían aplicar esos programas de salud ocupacional en una empresa. También se establece que esos programas de salud ocupacional o su fin último tienen la finalidad de preservar y conservar y mejorar la salud de los trabajadores. Es decir, que toda empresa debe buscar que el trabajador, ¿sí?, preserve o básicamente debe procurar con que se otorguen condiciones de salubridad, condiciones de seguridad en que los trabajadores puedan conservar su salud en el desarrollo normal de sus actividades. Para ello, por ejemplo, establece algunas licencias de funcionamiento para tratar de garantizar esas condiciones de seguridad. Establece que los lugares de trabajo deban cumplir ciertas normas por ejemplo, deban tener programas de salud ocupacional, que deban tener ciertos mínimos, que deban cumplir con ciertos mínimos para garantizar esa seguridad del trabajo del trabajador. También
impone algunas condiciones ambientales que deben cumplir absolutamente todos los centros de trabajo o todos los lugares de trabajo, ¿sí? Condiciones ambientales que se van a ver reflejadas en que haya, por ejemplo, que haya condiciones de exposición adecuados a agentes físicos, químicos y biológicos, ¿sí? Agentes físicos entendido por ejemplo a las condiciones de iluminación, de ruido que tengan un lugar de trabajo, los agentes químicos, la exposición por ejemplo, a determinadas sustancias químicas, y los agentes biológicos a condiciones de salubridad, a la exposición a bacterias, a microorganismos y virus que puedan afectar la salud de los trabajadores. De ahí que, que se deba realizar labores preventivas en los lugares de trabajo, labores preventivas reflejadas en seguridad industrial, en medicina preventiva, en saneamiento básico, ¿sí? Esas labores preventivas son necesarias y debían estar incluidas dentro de esos programas de salud ocupacional. El decreto 614, ¿sí? Ya también se encuentra, o muchas de sus disposiciones se encuentran derogadas. Sin embargo, se hace como un paralelo con el decreto 1295 de 1994, ¿sí? para, para ver que aunque algunas disposiciones se han ido derogando, no es que desaparezcan del ordenamiento jurídico, sino que se retoman y se incluyen dentro de otras normatividades un poco más actuales, ¿sí? Para que estas normatividades, digamos, no queden por allá perdidas en algunas disposiciones un poco viejitas, pero que sin embargo siguen en aplicación. ¿Listo? Por ejemplo, aquí ustedes hacen o podemos ver una referenciación al Plan Nacional de Salud Ocupacional del año 1997 y el año 2000. Sin embargo, hoy en día el que tenemos vigente es el de 2013 al 2021, ¿sí? Que básicamente son planes de gobierno o metas que se propone el gobierno en el cumplimiento de ciertas normatividades. ¿Listo? Entonces aquí continuamos viendo un poco el paralelo, ¿sí? Entre ese decreto 614 y el decreto 295. ¿Listo? Lo que me interesa o lo que me interesa hacer una gran trascendencia sobre el decreto 1072 del 2015, porque este es el decreto único del sector del trabajo. Este decreto, sí, es el que impone o, o regula lo referente a la seguridad y salud en el trabajo. En esta tabla vamos a ver algún control de actualizaciones que se le ha hecho a este decreto, porque este decreto ha tenido varias modificaciones desde el 2015. Entonces, aquí les queda un poco para que ustedes observen cuáles han sido las modificaciones. Sin embargo, me interesa es que hagamos especial énfasis sobre las más importantes, como es el caso de la resolución 036 del decreto, del decreto 036 del 2016, que modifica y adiciona algunos artículos de este decreto, que va a modificar o va a reglamentar los artículos 482 y 483 y 484 del Código Sustantivo del Trabajo.
El decreto 171 del 2016 también habla, y esto es muy importante, porque hace como una transición y establece algunas fechas para implementar ese sistema de gestión en el interior de las empresas. ¿Listo? Mm, El decreto 1376 del 2016 también reglamenta la financiación de la práctica laboral, la judicatura y la relación docencia del servicio en el área de la salud para adquirir experiencia laboral. Básicamente es un decreto que establece la obligación, ¿sí?, pues de mantener a los estudiantes, eh, por ejemplo, afiliados a la ARL mientras que desarrollan sus prácticas, sobre todo en el área de la salud, y de que esas prácticas sean remuneradas, ¿sí? Porque si ustedes recuerdan, eh, anteriormente las prácticas de los médicos o de los estudiantes de medicina no eran remuneradas como tal. El decreto 2177 del 2017 es un decreto que pues vale la pena resaltar en cuanto a la inclusión de la discapacidad. ¿Por qué? Porque o es importante en cuanto a la discapacidad porque crea el Consejo para la Inclusión de la Discapacidad, ¿sí? Y se hacen algunas regulaciones en materia de favorecer la posibilidad de eh, facilitar, facilitar actividades de inclusión en personas con discapacidad. ¿Listo? Aquí también vamos a mirar algunas resoluciones ministeriales que han sido de especial importancia para el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo, como por ejemplo es el Estatuto de Seguridad Industrial que fue impuesto a través de la resolución 2400 de 1974, perdón, de 1979, ¿sí?, que impone algunas obligaciones de infraestructura para garantizar normas de seguridad industrial, por ejemplo, en materia de iluminación, por ejemplo, en materia de exposición al ruido. ¿Listo? La resolución 2413 de 1979 también impone la obligación para el sector de la construcción en mantener un reglamento de higiene y seguridad en cuanto al especial riesgo que tiene el desarrollo de estas actividades. La resolución 2013 impone o introduce la figura del Comité Paritario de Salud Ocupacional, ¿sí?, que en ese momento, que después lo conocimos como COPASO y hoy se conoce como COPAS. ¿Listo? Más adelante, la resolución 1016 de 1989 reglamenta la organización y el funcionamiento del programa de salud ocupacional y establece cuáles son los parámetros mínimos que debe tener ese programa. La resolución 8321 de 1983 establece normas de protección y conservación de de la salud y el bienestar de las personas. La resolución 1792 establece los límites permitibles en cuanto a la exposición al ruido, ¿sí?, que se deben tener en los diferentes lugares de trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos también una resolución muy importante para el área o sobre todo para el desarrollo de actividades de alto riesgo como es la de rayos X y la de radiaciones ionizantes, estableciendo algunas prerrogativas como eh, periodos de vacaciones más mayores, ¿sí? Por ejemplo, ellos tienen 2 vacaciones al año o las personas que trabajan
con equipos de rayos X tienen 2 periodos de vacaciones al año, o tienen, por ejemplo, la posibilidad de pensionarse con menos años de servicio, entre otros privilegios, por la especial exposición que tienen o el mayor grado o alto grado de riesgo que tienen estas personas. La resolución 6398 referente a procedimientos en materia de salud ocupacional, la resolución 1075 de 1992 que habla de la necesidad de desarrollar exámenes preocupacionales, esos exámenes que se realizan para saber en qué estado de salud está un trabajador que va a ingresar a nuestra empresa. ¿Listo? Un poco para hacer un salto a resoluciones un poco más recientes, tenemos la resolución 1409 que habla de o establece la necesidad de un reglamento de seguridad para la protección contra caídas en el trabajo en alturas, ¿sí? La resolución 6045 que adopta el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo desde el 2013 al 2021. Recuerden que este plan es el que establece algunas prerrogativas en cuanto o las políticas que va a adelantar el programa, el gobierno durante determinado periodo de tiempo. La resolución 4247 que adopta el formulario único de intermediarios del Sistema General de Riesgos Laborales, la resolución 5321 del 2016 que impone la obligación del Comité Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la resolución 4927 del 2016 por el cual se establecen los parámetros y requisitos para desarrollar y certificar y registrar la capacitación virtual en el Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta resolución, la 4727, es muy importante porque es la que da la posibilidad de realizar el curso de 50 horas y tener formación virtual en materias de seguridad y salud en el trabajo. Esta resolución es, por ejemplo, la que a ustedes como estudiosos de una especialización virtual les da la posibilidad de que la estudien virtualmente y no necesariamente presencialmente. ¿Listo? La resolución 14.4 del 2017, que es el instructivo de afiliación voluntaria de trabajadores independientes. La resolución 1111 del 2017, que establece los estándares mínimos para el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. La resolución 1178 del 2017, por la cual se establecen los requisitos técnicos y de seguridad para los proveedores de servicio de capacitación en manejo de caídas en altura, de trabajo en alturas. La resolución 2013, recuerden que esta resolución implementó el Comité Paritario en Salud Ocupacional, pero la ley 1526 del 2012 transformó ese copazo en lo que nosotros conocemos hoy como COPAS, que es el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, ¿qué empresas deben tener ese COPAS? Ese COPAS lo deben tener cualquier empresa que tenga más de 10 trabajadores. Si tienen más de 10 trabajadores, necesariamente se debe conformar el COPAS. Si tienen menos, deben tener al menos un vigilante seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Esta es como la tablita de obligatoriedad. Si son de 10 a 49 trabajadores, un representante por cada una de las partes en el COPAS. De 50 a 49 a 499 trabajadores, dos representantes. De 500 a 999, 3 representantes por cada una de las partes, y de 1000 o más, 4 representantes por cada una de las partes. En la Constitución Política tenemos
por decirlo así, vamos a hacer prelación un poco en los artículos que son de mayor relevancia, como es el artículo 44, ¿sí? Que habla de los derechos de los niños en materia de seguridad social, dándole prelación a los derechos de los niños, no solamente en materia de seguridad social, sino en materia de derecho al trabajo. El artículo 25, que habla del derecho al trabajo como un derecho y no una obligación social, ¿sí? Pero ojo, ese derecho al trabajo es un derecho de que todas las personas pueden acceder, no que el Estado debe proveer. ¿Listo? Algún, algunos otros eh, artículos muy importantes, por ejemplo, el artículo 47 que habla sobre la protección especial y la prelación que se le da a personas con discapacidad, el artículo 48 que es la norma fundamental sobre la cual se constituye todo el sistema de seguridad social. Y dentro del sistema de seguridad social vamos a encontrar el sistema de riesgos laborales, ¿sí? Que es lo que nos incumbe a nosotros. El artículo 53, que es el artículo que establece algunas prerrogativas muy importantes en materia de derecho laboral, como es, por ejemplo, la igualdad, como es, por ejemplo, la igualdad de oportunidades, el salario igual, el salario mínimo, entre otras. El artículo 54 que habla de la formación y la habilitación profesional, esa formación y habilitación profesional no entendida únicamente en cuanto a la obligación que tienen los empleadores de suministrar formación, sino la obligación que hay por parte del Estado de suministrar formación para capacitar a las personas para desarrollar algún tipo de actividad laboral. En cuanto a convenios internacionales, por ejemplo, tenemos la ley, estos son algunos de los convenios que ha firmado Colombia en materia de seguridad y salud en el trabajo y en materia de derecho laboral. ¿Listo? No vamos a profundizar mayormente en los convenios por cuestiones de tiempo, ¿sí? Pero para que los tengamos muy presentes. En cuanto a convenios internacionales, tenemos que tener claro que una vez ratificados por el gobierno nacional, si estos convenios internacionales van a ser parte íntegra de la normatividad colombiana, ¿sí? Y van a tener estos convenios internacionales el mismo peso que tiene nuestra constitución a través de una figura que se llama bloque de constitucionalidad. ¿Listo? Y finalmente, para terminar con este breve recuento histórico, ¿sí? Tenemos la Ley 100 de 1993 que introduce el sistema de seguridad social integral como lo tenemos hoy en día. Esta ley se encuentra totalmente vigente. Esta ley es la que establece algunos conceptos como accidente de trabajo y enfermedad profesional. Habla de la calificación del estado de invalidez cuando es por origen laboral y cuando es por origen común. Habla de la pensión, por ejemplo, de invalidez por razones del desarrollo del trabajo y también pues por el desarrollo de la actividad diaria misma. Entonces habla de la posibilidad de que una persona se pueda pensionar por invalidez cuando pierde sus capacidades para desarrollar una actividad laboral. ¿Listo? Habla, por ejemplo, de la devolución de saldos, de las prestaciones médico-asistenciales, ¿sí? Que ya los vamos a ver un poco más detenidamente en la próxima clase. ¿Listo? Pero lo importante de la ley 100 es que va a establecer ese sistema de seguridad social integral que va a estar conformado básicamente por 6 componentes. ¿Listo?
va a tener el sistema pensional, ¿sí? Que básicamente va a estar dividido en dos, el sistema de régimen de prima media y el sistema de ahorro individual, que básicamente son los que se van a encargar de absorber ese riesgo en accidentes y enfermedades de origen común. Por ejemplo, lo que es un cáncer, por ejemplo, lo que es, eh, por ejemplo, un accidente de auto, ¿sí? El segundo componente va a ser el sistema de salud, ¿sí? Que aquí vamos a tener el subsidiado y el contributivo. El subsidiado cuando la persona no tiene ningún ingreso que le permita pagar el contributivo, ¿listo? También vamos a tener el sistema de riesgos laborales, ¿listo? Que va a ser administrado a través de las ARLs y que van a tener pues los empleadores una gran obligación aquí. También vamos a tener el SENA, ¿sí? Como ente capacitador. Vamos a tener el ICBF como ente protector de la niñez y vamos a tener las cajas de compensación como entes que proveen de ciertos programas asistenciales y que también van a tratar de generar ciertos beneficios adicionales sobre el trabajador. Chicos, entonces yo les agradezco mucho la asistencia el día de hoy. Muchas gracias por haber asistido. Lamentablemente, pues el sistema no me permite ver las preguntas que ustedes tengan, pero si tienen preguntas, por favor háganmelas hacer saber a través de algún correo y yo dentro de el menor tiempo posible les estaré respondiendo sus dudas. Adicionalmente, enseguida vamos a iniciar la próxima clase que habla sobre pues un poco más, es una clase que va a hablar sobre esos derechos mínimos en materia laboral que se deben cumplir dentro de los riesgos laborales, ¿sí? Y pues cualquier duda que tengan, cualquier inconveniente, estaré muy atenta a resolverlos. Por ahí escucho a alguien que me está tratando de hablar. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, mi nombre es Marcela Ramos. Es que yo estaba mirando y estuve leyendo este fin de semana y usted nos habla de de las normas que son del Código Sustantivo de Trabajo y esto aplica para los vínculos de tipo particular. Pero en caso de que se trate de una entidad del Estado, básicamente tengo un tema relacionado, o sea, la pregunta es si nosotros también deberíamos aplicar aquella norma sobre el reglamento de higiene. Las entidades estatales también, o todo el sistema de riesgos laborales también va a estar aplicado tanto para los entes privados como para los entes públicos, ¿sí? Las normas de riesgos laborales no son únicamente para los entes privados o para las empresas privadas, ¿listo? Entonces las empresas públicas también deben cumplir con esta reglamentación. ¿Listo? Entonces las empresas públicas también deben tener reglamento de trabajo, reglamento de higiene, ¿sí? Sí, esa es tu pregunta. Sí, sino que es que, pues, como hemos tenido asesorías por parte de la ARL y el tema de la reinversión, siempre la respuesta ha sido no, porque ustedes son una entidad pública. Y como nosotros tenemos un régimen especial, en cuanto a eso no nos obliga a tener un reglamento interno de trabajo y tampoco un reglamento de higiene, que sería básicamente la pregunta, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos una relación de trabajo, sino es un vínculo legal y reglamentario. Sí, lo que pasa es que, digamos, en cuanto a las entidades estatales,
al ser un vínculo legal y reglamentario, esas diferentes normas o esas diferentes funciones van a estar establecidos en otros reglamentos, ¿sí? No necesariamente que se llamen reglamento interno de trabajo, ¿sí? Pero sí deben cumplir con esas normatividades, ¿sí? Como tal. Ah, sí, ¿sí? señora. Uh-huh. Sí. Listo. ¿Tienes alguna otra pregunta, Marcela? Sí, sobre el tema de la, es que es decreto 614 del 84 y la resolución 1016. Es que, profe, yo pues he hecho un estudio de estas normas hace más o menos unos 2 años que estoy vinculada con este tema. Y yo notaba que esta resolución 1016 fue la que fue derogada, incluso de forma expresa por la resolución 11 del 2017, Sí, por cuanto señora. ya establecía hasta tal día, esa resolución será vigente. Sí. Pero en cuanto a la 614, no lo creo tan así. Me parecería más bien que la que sí fue totalmente derogada fue la 1016 y no la resolución 614. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esa 614 nos habla de lo que contiene el programa de salud ocupacional, pero digamos que la 1016 lo desarrolló completamente, mientras que el decreto 614 habla de muchas obligaciones en cuanto a salud ocupacional, no solamente sobre el programa de salud ocupacional. Entonces pensaría, digo yo, profe, que de pronto no es que esa haya sido derogada, no, sino la que sí fue realmente derogada en su totalidad fue la 1016 y de forma expresa. Listo. Mira, esta información fue sacada de la página misma del ministerio, ¿sí? Y hay Sí, una, sí, y hay una derogación expresa del decreto 1443, ¿sí? La 1016 como tal no se encuentra derogada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Que como ya dentro o se está implementando, lo que se implementa es el decreto 1072, ¿sí? Entonces se ha dejado a un lado un poco la 1016, ¿sí? La resolución. Sin sí. embargo, sin embargo, puede que haya algo, pues que no todo absolutamente hubiese sido recuperado por el decreto 1072, ¿sí? Sí, sí. Entonces nos tengamos que remitir a normas anteriores que, a pesar de que estén regulando el programa de salud ocupacional, ¿sí? Y no el sistema de gestión como tal, les sean absolutamente aplicables. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sucede, por ejemplo, con el caso de la ley 979, perdón, de la ley 9 del año 79 y como es el caso de la resolución que tú mencionas, de la resolución 1016? ¿Sí? ¿Marcela? ¿Aló? ¿Marcela? ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Gracias, profe. Listo. ¿Tienes alguna otra duda, Marcela? No, señora, gracias. Listo, entonces vamos a finalizar aquí esta clase y en 10 minuticos nos vemos para, sí, 5 minuticos nos vemos para continuar con la siguiente clase, ya un poco más en materia de derecho laboral, que es como la contextualización que vamos a hacer, que aplica a los riesgos laborales. ¿Listo? Que pasen muy buena tarde y ya nos volvemos a ver.